Bien, vamos a comenzar el estudio de las funciones con los conceptos. Lo primero que hay que saber es determinar cuándo es o no es función. Las relaciones se producen entre dos conjuntos. Por ejemplo, acá el conjunto A con el conjunto B están relacionados de alguna manera porque estos números son iguales a eso, porque los números son menores, porque las personas son primas. Relaciones hay muchas. Entonces, entre esas relaciones hay dos condiciones que debe cumplirse para que pase a ser una función. Entonces, una función debe cumplir dos condiciones. Primero, debe ocupar todos los elementos del conjunto de partida, que posteriormente vamos a comenzar a llamar dominio de la función, y que cada elemento del dominio debe tener una sola imagen. El conjunto de la imagen es lo que vamos a llamar después recorrido. Entonces ustedes lo primero que tienen que saber es eso. ¿Cuándo es función? Primero, si es que ocupa todos los elementos del conjunto de partida. Y segundo, si cada elemento del dominio debe tener una sola imagen. Entonces aquí tengo unos diagramas sagitales y vamos a ir analizando cuáles de ellas son. ¿Ve? Considerando las siguientes relaciones, cuál de ellas representa una función desde el conjunto A al conjunto B. Si vemos esta relación que hay acá, ¿ocupa todo el conjunto partida? Sí, este es el conjunto partida, se ocuparon los tres elementos, por lo tanto la primera condición se cumple. Pero la segunda condición no se cumple porque este elemento tiene dos imágenes, por lo tanto este no es función. ¿Por qué no es función? Por la segunda condición. Este de acá, ¿ocupa todo el conjunto partida? Sí. ¿Cada elemento tiene una imagen? Sí. No importa que la imagen sea la misma, lo importante es que este de acá tenga una imagen allá, este también, no importa que sea la misma imagen. Así que este sí es función. Este otro que está acá no es función, porque ese elemento no tiene imagen. Nos ocupa todo el conjunto partida. Entonces este no es función. No función. ¿Por qué? Porque no ocupa el primer criterio. No cumple el primer criterio. Acá, veamos, ¿el primer criterio se cumple? Sí, porque se ocupa todo. El segundo criterio se cumple también, porque tiene una imagen, una imagen, una imagen. No importa que sobren acá. Acá puede sobrar, aquí no. Entonces este sí es función. Sí es función. En este otro diagrama, ¿se ocupa todo el conjunto partida? Sí. ¿Cada elemento tiene una imagen? Sí. Por lo tanto, sí función. Si nos vamos a este de aquí, ¿ocupa todo el conjunto partida? Sí, pero este tiene dos imágenes, por lo tanto este no es función. ¿Y por qué no es función? Porque hay un elemento que tiene dos imágenes, o sea, no cumple el segundo criterio. Acá, ¿ocupa todo el conjunto partida? Sí. ¿Cada elemento tiene una imagen? Sí. No importa que sea única acá al otro lado. Esto se conoce después como función constante. Entonces le llama función constante porque todos los elementos del dominio llegan al mismo número. Pero sí es una función. Y este último que está acá no es función. Si bien este tiene una, pero este tiene tres o dos, ya no es ya. Un elemento del dominio que tenga más de una imagen ya no es función. Entonces este no es función y no es función porque este elemento tiene dos imágenes, o sea, no cumple el segundo criterio. Entonces, cuando se define una función, se dice que es una relación que cumple estos dos criterios. Y si cumple esos dos criterios, entonces yo puedo saber si es o no es función. Ahora, más adelante vamos a estudiar con restricciones, donde uno puede arreglarla o repararla o redefinirla. Por ejemplo, esta dijimos que no era función. ¿Por qué no era función? Porque ese elemento no tenía imagen. Pero si ese elemento yo lo saco de este conjunto, lo elimino, entonces ahora sí va a ser una función. Después, por ejemplo, si este dijimos que no era función, ¿por qué no es función? Porque este tiene dos imágenes. Ya, pero si yo le saco una imagen del conjunto, ahora sí va a ser función. Entonces, esa operatoria algebraica que vamos a hacer más adelante se conoce como las restricciones o la redefinición. Definir el dominio para que exista, definir el recorrido para que exista. Vamos a ir avanzando de a poco. Lo primero que tienen que saber es darse cuenta cuando es o no es función. Esto con los diagramas sagitales.
Ahora vamos a ver con diagramas cartesianos. Ahora vamos a ver lo mismo, solo que el diagrama o el gráfico no es un gráfico sagital, sino que es un gráfico cartesiano, donde trabajamos en el eje X-Y. El concepto es el mismo, ocupar todos los elementos del conjunto partida y cada elemento del dominio de tener una sola imagen. Ahora, aquí es importante aclarar lo siguiente. Cuando uno hace un gráfico en el eje cartesiano, debe considerar como dominio el intervalo del eje X y el recorrido del intervalo del eje Y en que se ha graficado cada función. Esa es la norma general. Por ejemplo, en este caso, esta onda, podemos decir que el dominio, lo que se ocupa en el eje X, va desde el 0 hasta este número, no importa el que sea, desde ahí hasta ahí, ese va a ser el dominio. Y se está ocupando todo, porque de momento que tú estás graficando aquí, a medida que la gráfica va avanzando, el eje X va acá. Entonces la gráfica va ahí arriba, el eje X va acá, y entonces baja, y a medida que avanza la gráfica, se está ocupando el eje X. Por lo tanto, podemos decir que en este caso, la primera condición la cumple, ocupa todo el conjunto de partida. Y el recorrido es lo que se ocupa en el eje Y. Entonces, la misma situación, a medida que la gráfica sube, se está ocupando el eje Y para allá. Después baja la gráfica y se ocupa el eje Y hasta acá. Y después sube y baja. Y entonces está ocupando ese tramo. Entonces el tramo que va desde aquí hasta acá, esto pasaría a ser el recorrido de la función. Y en ese recorrido se está ocupando todo. Entonces, ese es el criterio general que se usa. Ahora, si nosotros decimos, no, consideramos como recorrido todos los números reales, entonces ahí diríamos de que no se ocupa para allá y tampoco se ocupa para abajo. ¿Se fija? O en este caso, si decimos que el dominio son todos los reales y no solo los números que hay en este intervalo, y se consideren todos los números para allá, como para allá no hay gráfico, entonces diríamos que esto no es una función porque esos elementos no tienen imagen. ¿Se fijan? Entonces ese es el criterio. Bien, aclarado eso, vamos viendo si son o no son funciones. La técnica es la siguiente. Una forma fácil de contestar si cada elemento del dominio tiene una sola imagen es trazar una paralela al eje Y. Yo trazo una paralela al eje Y y debe cortar en un solo punto. Este corta en un solo punto. Entonces este sí es función. Este corta en 1, corta en 1, corta en 1. Sí es función. Este corta en 1, en 1, en 1, en 1. Sí es función. Corta en 1, corta en 1, corta en 1. Y aquí tenemos una duda, pero cuando yo trazo por acá, este círculo negro está indicando que la imagen está aquí y este círculo blanco está indicando que la imagen no está acá. Si este número aquí fuera el 3, por ejemplo, la imagen del 3 está acá, no está allá, por lo tanto tiene una sola imagen, por lo tanto sí es función. Acá tiramos una paralela, corta en 2 puntos. Entonces como corta en 2 puntos, este no es función. Corta en 1, corta en 1, corta en 1, sí es función. Corta en 1, corta en 1, corta en 1, sí es función. Corta en 2, no es función. Ahora, el que no sea función no significa que no se pueda trabajar, ¿eh? Se trabajan igual. De hecho, esto corresponde al gráfico de una hipérbola y este corresponde al gráfico de una elipse y también está la circunferencia. Y así hay muchos gráficos de muchas funciones que se representan en el eje cartesiano, pero como el concepto es lo que estamos introduciendo, lo importante ahora es que ustedes aprendan a darse cuenta cuándo va a ser o cuándo no va a ser función. Ahora, esto de ocupar todos los elementos del conjunto de partida, se supone que si la curva es continua, es decir, no tiene un salto, no tiene una parte blanca, por ejemplo, si este gráfico viniera acá y no estuviera graficado eso y después sigue acá, ahí diríamos que no es función porque no está ocupando esto. Ah, ya, pero a lo mejor en el dominio me dicen que esos elementos no forman parte del dominio. Ah, entonces en tal caso sí sería función. Entonces todo basa en lo mismo y ahí es donde muchos estudiantes se empiezan a enredar porque no tienen claridad de lo que están haciendo, ¿ya? Entonces lo importante es que ustedes ven un gráfico y ese gráfico indica el dominio donde se está trabajando y el recorrido donde se está trabajando. ¿Y qué es lo que hay que ver? Que se ocupe todo el dominio
para cumplir la primera condición, y al tirar las paralelas al eje Y, que intersecten un solo punto como toda esta y no esta para que sea función. Ese es el criterio del concepto. Bueno, teniendo claro cuándo es función, ahora tenemos que ver los tipos de funciones que se conocen. Una de ellas es la función inyectiva, también conocida 1 a 1. Antiguamente se le decía 1 a 1, hoy en día se usa mucho el concepto de función inyectiva nomás, pero por si acaso no está de más dar los dos nombres para que no vayan a pensar que es otra función. Es la misma, función inyectiva o 1 a 1. ¿Cuándo decimos que una función es inyectiva? Es aquella función en que no se repiten imágenes. Si no hay repetición de imágenes, decimos que sí es inyectiva. Y aquí hay varios gráficos para que decidamos si es que es o no es una función inyectiva. Se asume que todas estas son funciones, ¿verdad? Todas ocupan el conjunto de partidas, todas tienen una sola imagen, así que todas estas ya son funciones. Ahora le vamos a colocar el apellido. Vamos a decir, ¿es una función inyectiva o no? Entonces el criterio es que no se repiten imágenes. Si vemos acá, la imagen son todas diferentes. No se repiten imágenes. Por lo tanto, decimos que esta sí es una función inyectiva. En cambio acá, estos dos tienen la misma imagen. Entonces esta no es inyectiva. Acá no se repite ninguna imagen. Sí es inyectiva. Así que en un diagrama cartesiano de lo único que hay que fijarse es que siempre las flechas lleguen a un solo punto al otro lado. Si hay dos flechas que llegan a un mismo punto, no es inyectiva. Ahora, en el eje cartesiano sucede lo mismo. En el eje cartesiano, ahora, ¿se acuerdan que en delante trazábamos una paralela al eje Y para decidir si es que era o no era función? Bueno, ahora vamos a trazar una paralela al eje X. Y si corta en dos puntos, como en este caso, esta no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque este aquí tiene un valor X, por ejemplo, podría ser el 3, y este aquí tiene otro valor X que podría ser, por ejemplo, el 1. Pero ambos tienen la misma imagen, que podría ser, por ejemplo, un 4, un 9, un 5, un número cualquiera. Entonces, si yo reemplazo aquí el número, los dos van a llegar al mismo número. Entonces, si yo hago esto en un diagrama sagital, es como que tuviéramos el conjunto de partida A, el conjunto de llegada B, aquí tendríamos el 1, aquí tendríamos el 3 y acá el 4. El 1 llegaría al 4 y el 3 también llegaría al 4 y entonces caeríamos en esta categoría y por lo tanto no es una función inyectiva. Entonces, mecánicamente, para no complicarnos, para decidir cuando un gráfico cartesiano es o no es una función inyectiva, lo único que hay que hacer es trazar paralelas al eje X y ver que nunca cortan dos puntos. Si una vez cortan dos puntos, ya no es. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, si aquí trazamos una paralela al eje X, siempre cortan un punto. Entonces, sí es una función inyectiva. Este también corta en un solo punto. Entonces, sí es una función inyectiva. Pero este no, pues este corta en 1, en 2, en 3, y si sigue para allá en más puntos, entonces no es inyectiva. Entonces, eso es el criterio para poder saber visualmente cuándo una función es o no es inyectiva. Ahora vamos a ver lo que es la función epiyectiva. Función epiyectiva, que también se le llama sobreyectiva. ¿Cuándo una función es epiyectiva? Cuando ocupa todo el conjunto de llegada o recorrido, que vamos a llamar después según cuando vayamos definiendo lo que es el recorrido, lo que es el conjunto de llegada, ver si es o no es, si cumple o no cumple las propiedades, ahí viene todo el juego. Pero de momento, digamos que lo importante es que una función va a ser epiyectiva cuando va a ocupar todo el conjunto de llegada, el conjunto B, ¿cierto? Ya, entonces partimos de la base que todas son funciones, porque si no son funciones, menos va a ser epiyectiva. O sea, no le podemos colocar apellidos si ni siquiera es función. Entonces, todos estos gráficos que están aquí representan funciones. Ahora, lo que yo tengo que decidir es que si esa es o no es epiyectiva. ¿Y qué tengo que saber? Que si se tiene que ocupar todo el conjunto llegada. Entonces, aquí tengo una función en que el conjunto llegada es B
tiene dos elementos y ambos están ocupados, por lo tanto sí es epiyectiva. En cambio aquí no. Aquí está ocupándose ese elemento nomás. Este no se ocupó. Por lo tanto, esta no es epiyectiva. Aquí se ocupa todo también. Entonces sí es epiyectiva. Bueno, y en el gráfico cartesiano volvemos a la explicación que hicimos en delante. Se supone que el conjunto de llegada está definido por el gráfico, donde está el gráfico. Entonces, por ejemplo, si este gráfico parte en este punto, el conjunto de llegada iría desde ahí y a medida que el gráfico baja, se va ocupando el eje Y para abajo. Supongamos que esto llega hasta el infinito, entonces se va a ocupar hasta todo el infinito. Y en ese caso, el recorrido sería desde el menos infinito hasta este valor. Y sí es epiyectiva, porque la línea baja, baja, baja continua, no tiene un salto, no tiene un quiebre, no hay una parte en que está borroso, que no aparece algo, digamos. Si eso no apareciera, entonces significa que los valores que están en ese intervalo aquí no se están ocupando y por lo tanto no sería epiyectiva. Pero como va continua, entonces sí es epiyectiva. En este caso, lo mismo. Esta recta después la vamos a estudiar. Se conoce como una recta asíntota. Una recta asíntota es una recta imaginaria que limita la curva. La curva se acerca, se acerca, se acerca, pero nunca la toca. Eso es una asíntota. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, que el gráfico es una función logarítmica, por ejemplo. Entonces, viene el gráfico cerca de la asíntota y sube, y sube, y sube, y después sigue subiendo hasta el infinito. Entonces yo podría decir, en teoría, esto viene del menos infinito y sube hasta el más infinito, está ocupando todo el eje Y, todo el conjunto de los números reales y por lo tanto sí es epiyectiva. Entonces, la única posibilidad de que un gráfico cartesiano no sea epiyectiva es lo que dice acá, que un pedazo no se use, le pegue un salto. En ese caso no sería epiyectiva. Por ejemplo, supongamos que sea una cosa así, eje X, eje Y, y tenemos una recta que va subiendo, y después aquí, pelotita negra que está incluida en la imagen, y se pega un salto acá, y después sigue así, allá. Entonces en este trayecto no se están ocupando estos valores que están acá, entonces en este caso esta no sería epiyectiva. ¿Ven? A eso me refiero. Pero cuando la línea va continua, entonces siempre va a ser epiyectiva. Aquí también siempre va a ser epiyectiva. Ahora, hay otro detalle importante que ustedes deben manejar. Cuando veamos después los dominios y los recorridos, nosotros vamos a irnos fijando en el gráfico. Entonces, si yo digo que esta parábola sube hasta este punto tiene un valor aquí. No importa cuál sea, pongámosle 5. Entonces la gráfica viene desde el menos infinito hasta el 5 y después va desde el 5 hasta el menos infinito. O sea, podemos decir que el recorrido es desde el menos 5 hasta el infinito. Dentro de ese recorrido la gráfica es continua, por lo tanto dentro de ese recorrido la gráfica sí es epiyectiva. Pero si ustedes me dicen, no, profe, ¿y qué pasa si consideramos todo el conjunto Y, todos los números reales? Ah, bueno, en ese caso no es epiyectiva porque la gráfica llega hasta acá nomás y no ocupa los números que están más arriba del 5. Entonces no sería epiyectiva. ¿Ves? Todo es criterio según qué se define como dominio o recorrido. Por eso es que es muy importante cuando uno estudia funciones tener muy claro estos conceptos. ¿Qué es el dominio? ¿Qué es el recorrido? El dominio, vemos lo que ocupa en el eje X. El recorrido, vemos lo que ocupa en el eje Y. Y según eso vamos viendo los criterios si es inyectiva o epiyectiva, si ocupa todo, si se repiten las imágenes o no. Y eso ustedes lo deben tener claro, porque si no tienen claro esos conceptos, el enredo que se arma después es fenomenal. Bien, ahora vamos a ver lo que es la función biyectiva y la función inversa. Ambas juntas porque están relacionadas. La función biyectiva es aquella función que es inyectiva y epiyectiva, cumple ambas. Y cuando la función es biyectiva, aparece lo que es la función inversa. La función inversa se representa siempre de esta manera, f a la menos 1 de x o g a la menos 1, cualquiera, pero siempre a la menos 1 de x. No es potencia de exponente negativo, es solo una notación. Ya, entonces,
Esa función inversa es la función que regresa. Por ejemplo, si nosotros vamos aquí del conjunto A al conjunto B, lo hacemos a través de la función f. A la vuelta vamos con la función inversa. Esa es la idea. Pero esa función inversa, aquí está lo importante, esa función inversa existe solo si f de x es biyectiva. Aquí vamos viendo por qué. Entonces, vamos a analizar estos gráficos, vamos a ver primero si es o no es biyectiva y por lo tanto vamos a decir si es que existe o no existe la función inversa. En este primer gráfico tenemos que la función sí es inyectiva porque no se repite ninguna imagen, pero no es epiyectiva porque este punto no se está ocupando. Como no es epiyectiva, no es biyectiva. Y como no es biyectiva, no existe la función inversa. Entonces aquí, por lo tanto, no existe la función inversa. ¿Por qué? Porque f de x no es biyectiva. Si nos vamos a este gráfico, es epiyectiva porque se está ocupando todo el conjunto de llegada, pero no es inyectiva porque estos dos llegan a la misma imagen, se repite la imagen, no es inyectiva. Como no es inyectiva, no es biyectiva. Como no es biyectiva, no existe la función inversa tampoco. Entonces no sacamos nada con trabajar algebraicamente y dar una expresión de algo que no existe. En este gráfico tenemos que es inyectiva, porque no se repite ninguna imagen, y tenemos que también es epiyectiva, porque no sobra ningún elemento en el conjunto de llegada. Entonces aquí sí que existe la función inversa. ¿Qué va a ser la función inversa? Este valor va a llegar a S, este a S, y así cada valor se devuelve al valor original. Eso es lo que hace la función inversa. Nosotros pasamos hacia allá de A en B a través de la función f de x y venimos a la vuelta a través de la función inversa. Ese es el concepto. La función lleva la inversa, lo trae de vuelta al punto de partida. Acá hacemos lo mismo. Inyectiva, sí, no se repite ninguna imagen. Epiyectiva, sí, porque no sobra ningún elemento en el recorrido. Y por lo tanto aquí también existe la inversa. Por lo tanto aquí sí existe la función inversa porque la función es biyectiva. Y lo mismo que en el otro. Este elemento va a llegar allá, este va a llegar acá y este va a llegar allá. Eso es la función inversa. Si nos vamos a los cartesianos, ya explicamos delante el criterio, ¿no es cierto?, de que si era epiyectiva o era inyectiva, ¿no es cierto? Ya. Bueno, en este caso, si trazamos una paralela al eje X, nos damos cuenta que intersectan dos puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. Como no es inyectiva, no es biyectiva. Y por lo tanto, no existe la función inversa. Después, cuando nosotros estemos estudiando las distintas funciones, vamos a ir trabajando los gráficos y en base a los gráficos nos vamos a ir dando cuenta cuándo podemos o no podemos encontrar la función inversa. Por eso que estoy explicando esto. Vámonos acá, a este gráfico. Si trazamos paralela, corta en 1. Entonces esta sí es inyectiva y es biyectiva porque ya dijimos que según el gráfico, si se proyecta hasta el infinito, del menos infinito al más infinito, entonces se está ocupando siempre. Pero si se proyecta solamente en este intervalo, se está ocupando todo porque la línea es continua. Por lo tanto, aquí sí existe la función inversa, porque es biyectiva. Acá, al trazar una paralela al eje X, intersectan dos puntos. Esta es la función valor absoluto. Bueno, esta intersecta en dos puntos, por lo tanto no es inyectiva y por lo tanto no tiene inversa. O sea, la función valor absoluto no existe la función inversa. Y acá igual, si trazamos en 1, en 1, en 1, aquí hay. Por lo tanto, existe la función inversa. Y acá igual, corta en 1, corta en 1, corta en 1. Entonces sí existe la función inversa. Entonces, cuando yo digo que existe la función inversa, es porque estoy diciendo también que esa función es biyectiva. Entonces, para yo decidir si existe o no existe la inversa, evalúo si es o no es biyectiva.
Bueno, hasta el momento todo lo que he estado explicando en la teoría es solamente en gráfico, en dibujos y poder tener el concepto muy claro. De ahí vamos a hacer el trabajo algebraico para ver cómo se concreta esto a través del álgebra.